revelado la increíble transformación tras la fiesta de graduación. Que nunca esperé de mi hijo. La mañana brillaba con un aire festivo, pero en el corazón de María se desataban tormentas rabiosas. Su hijo Eduardo estaba a punto de graduarse, y la mezcla de orgullo y miedo amenazaba con romperla en 1000 pedazos. Fue entonces cuando, en medio de los abrazos y las felicitaciones, un instante crucial se presentó. Eduardo recibió la noticia de su aceptación en una universidad prestigiosa para estudiar medicina. Mientras el auditorio estallaba en aplausos, en la mirada de su hijo se asomó algo inquietante, como si entre los sueños de éxito se cerniera una sombra amenazante. Estaba preparado realmente para enfrentarse a un mundo que, hasta ahora, había dado la espalda a su realidad. Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional. Eduardo comenzó su primer semestre enfrentándose a un entorno hostil. En la universidad, los comentarios despectivos flotaban en el aire como dagas envenenadas. Uno de sus compañeros, un joven engreído con la arrogancia propia de quien nunca ha tenido que luchar por nada, se atrevió a referirse a él como el chico de barrio. Cada insulto era una herida que se abría en el alma de Eduardo, quien se preguntaba si realmente pertenecía allí. María escuchaba en silencio cada uno de sus relatos. Su corazón se encogía al percibir el sufrimiento de su hijo. Se sentía impotente mientras su mente atrapada entre el deseo de protegerlo y la necesidad de que se enfrentara a la adversidad. La valía no se mide por la opinión de los demás, le decía con voz tranquila, pero en su interior la duda también brotaba. ¿Y si sus palabras no eran suficientes para fortificar a su hijo contra las crueles miradas del mundo? Al llegar a casa, Eduardo traía consigo una tensión apenas contenida. «Mamá, hoy obtuve un 10 en el examen de anatomía», dijo, aunque sus ojos no reflejaban la alegría de un logro. «Pero mis compañeros dicen que no debería estar aquí, que no soy como ellos». La angustia en su tono la dejaba sin aliento. ¿Cómo podía explicarle que su valor era intrínseco y no dependía de un grupo que se negaba a verlo por quien realmente era? Fue entonces cuando el profesor González entró en escena, un modelo de resiliencia que desafió la oscuridad que cubría el camino de Eduardo. Con historias de lucha y perseverancia, él se convirtió en el faro que iluminó el naufragio emocional del joven. Pero cada vez que las palabras de aliento resonaban en la mente de Eduardo, también lo hacían las burlas de sus compañeros, reviviendo un conflicto interno tan violento como el retumbar de su corazón en cada asiento de clase. Las noches eran un juego de luces y sombras. Se despertaba en medio de la oscuridad, cuestionándose si su esfuerzo le llevaría a un futuro mejor o si caería en el abismo de la inseguridad. ¿Por qué siento que no puedo avanzar?, pensaba mientras la ansiedad le ahogaba el pecho, alimentando su miedo a no ser suficiente. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La presión se intensificaba.
El dilema de Eduardo lo acorralaba. La decisión de levantarse y defender su lugar en el mundo era cada vez más inminente. ¿Tendría el valor para hacerlo? Mientras se debatía en su mente, su respiración se volvía irregular, como si el mismo aire del aula se tornara denso y lo oprimiera. La angustia crecía, y lo único que podía sentir era la mirada de su madre, que lo observaba desde la lejanía de su departamento, llena de anhelos y temores propios. La transformación que había comenzado en la fiesta de graduación podría culminar de una manera que cambiaría sus vidas para siempre. Edu estaba a punto de descubrir si su amor por el estudio y la carga heredada de su madre serían suficientes para brillar en un mundo que se negaba a aceptarlo. ¿Se levantaría y reclamaría su espacio en la luz? ¿O se dejaría aplastar por la sombra de los prejuicios? Cada mañana, el camino hacia la universidad se convertía en una prueba de resistencia para Eduardo. Las calles, que antes lo llevaban hacia la esperanza, ahora parecían laberintos llenos de críticas silenciosas. Se refugiaba en sus libros, como un náufrago aferrándose a una balsa en medio de una tormenta. Pero a veces, el conocimiento no era suficiente. Era un constante recordatorio de su lucha por ser escuchado y validado en un mundo que apenas lo reconocía. Una tarde, tras una jornada particularmente dura, tomó una decisión. En lugar de regresar directamente a casa, se dirigió a la biblioteca. Buscó un rincón solitario, el refugio ideal para confrontar sus pensamientos. De entre las estanterías, eligió un título que siempre había llamado su atención: Resiliencia, el arte de levantarse. Mientras leía, las palabras se impregnaban en su mente como una tinta indeleble. Reflexionó sobre las vidas de quienes habían enfrentado adversidades similares, quienes, a pesar de las circunstancias, habían encontrado la manera de triunfar. Inspirado, escribió en su cuaderno: «Mi valor no depende de los demás. Cada paso hacia adelante, por pequeño que sea, es una victoria». Se dio cuenta de que sus logros académicos, aunque costosos y difíciles, eran suyos y sólo suyos. Con cada comentario hiriente que escuchaba, decidía invertirlo en su motivación. Además, volvió a pensar en lo que el profesor González le había dicho: la lucha nunca se detiene, y cada momento de debilidad es una semilla de fortaleza. Esa noche se acostó con una premisa renovada. Se propondría no solo aprobar los exámenes, sino también convertir los ataques en combustibles para su progreso. Eduardo se comprometió a no dejar que su inquietud le robara más las noches, y de forma inesperada, un nuevo resquicio de pasión floreció en su interior. Los días se convirtieron en semanas, y cada nuevo desafío cultural en la universidad fue enfrentado con un enfoque más audaz. Eduardo comenzó a expresarse en clase, participando más a menudo y desafiando las expectativas que otros habían proyectado sobre él. Se dio cuenta de que su voz merecía ser escuchada, y cada vez que lo hacía, un pequeño trozo de su inseguridad se desvanecía. Sin embargo, el conflicto interno continuaba presente. Un día, durante una discusión contribuyendo a un proyecto grupal, se encontró sentado al lado de su mayor detractor, el joven arrogante que tanto lo había herido. En un momento de tensión, cuando todos debían compartir sus perspectivas, Eduardo se sintió desbordar por la adrenalina. En lugar de quedarse callado, optó por confrontar sus miedos de manera directa. No creo que un lugar como este deba ser reservado solo para quienes han tenido las mismas oportunidades. Estoy aquí porque soy capaz. En ese instante, el murmullo del aula se detuvo.
Las miradas, antes cargadas de desdén, se transformaron en una mezcla de sorpresa y admiración. Para Eduardo, ese momento fue un hito. Había dejado de ser el chico de barrio para convertirse en un estudiante con voz. Poco después, recibió una invitación del director de la facultad para participar en una competencia de investigación académica. Era una oportunidad de mostrar su valía a un público más amplio, un escenario en el que las expectativas podrían ser desafiadas. Sin embargo, la idea de competir lo llenaba de dudas. El eco de las burlas podía aún retumbar en su cabeza, cuestionando su idoneidad para estar a la altura. Mientras miraba el papel en sus manos, Eduardo no solo contemplaba una oportunidad, también vislumbraba la posibilidad de demostrar que, independientemente de lo que otros pensaran, tenía el poder de forjar su propio destino. La posibilidad de brillar en un ambiente que había sido adverso se convertía en un objetivo alcanzable. Pero, ¿podría realmente dar el siguiente paso y enfrentarse a sus miedos en público? La competencia estaba a la vuelta de la esquina, y Eduardo se dio cuenta de que no solo tendría que demostrar su destreza académica, sino también confrontar la percepción de sí mismo que había mantenido cautiva. El reloj avanzaba y una nueva etapa estaba a punto de comenzar. ¿Conseguiría Eduardo aprovechar esta oportunidad y transformarla en un trampolín hacia su verdadero potencial? ¿O las sombras del pasado lo detendrían en seco? La noche previa a la competencia, Eduardo se sintió atrapado entre dos mundos. Por un lado, la expectativa y el desafío de demostrar su capacidad. Por otro, la inminente sombra de la duda que emergía con la fuerza de un torrente. En su habitación, el aire se sentía denso, como si las paredes estuvieran presionándolo hacia el suelo. La presentación que había preparado ardía en su mente, un cúmulo de ideas, estadísticas y, sobre todo, su historia personal, un reflejo de todo lo que había vivido. Decidió salir a caminar. Necesitaba despejar su mente, encontrar esa calma que durante tanto tiempo le había parecido esquiva. La luna brillaba con intensidad. Cada paso resonaba con una mezcla de ansiedad y determinación. Fue durante esa caminata cuando imaginó cómo sería subir al escenario. Visualizó a los jueces, la audiencia atenta, y en su mente, él hablando con claridad, defendiendo su trabajo como nunca antes había hecho. Esa imagen encendió algo dentro de él, un pequeño fuego que desafió la oscuridad de sus inseguridades. Su mente comenzó a formular un mantra. Soy suficiente. Mi voz cuenta. Se dio cuenta de que la competencia no solo era una prueba académica, sino una oportunidad de desafiar el ruido negativo que tanto lo había atormentado. Las palabras que había escrito en su cuaderno resonaban ahora con más fuerza. Cada paso es una victoria. El día de la competencia llegó, y la sala estaba llena de estudiantes, muchos de ellos con miradas confiadas, otras completamente inquebrantables. Eduardo sintió un nudo en el estómago al leer sus rostros. En esos breves momentos previos a su turno, se sintió como un pez fuera del agua, expuesto y vulnerable. Sin embargo, recordó las noches en la biblioteca, los libros, las enseñanzas del profesor González. Respiró hondo y cerró los ojos un instante, buscando ese espacio de calma que había cultivado durante su caminata. Cuando fue su turno, el murmullo del público se extinguió. Con una respiración profunda, dio un paso adelante. Las notas que había preparado estaban meramente como guía. Su verdadero objetivo era conectar con la audiencia.
Con cada palabra, Eduardo no solo presentó su investigación, sostenía un mensaje más profundo. No era solo un dato compilado, era su vida entrelazada con sus hallazgos, un relato de transformación, esfuerzo y resiliencia. Las miradas, que mucho antes le habían parecido despectivas, parecían ahora llenas de interés genuino. A medida que su voz se fortalecía, se sentía más como el estudiante que había deseado ser toda su vida. Un joven capaz de inspirar y motivar, no solo a sí mismo, sino a los demás. Aquel eco de burlas que había reverberado en su mente se debilitó, convirtiéndose en un susurro lejano. Al concluir, el aplauso resonó en la sala, no como una ovación para un estudiante común, sino como un reconocimiento a un viaje de autodescubrimiento. Eduardo sintió por primera vez, no solo la validación externa, sino la satisfacción interna de haber luchado contra sus propios demonios, de no haberse dejado vencer. Sin embargo, cuando regresó a su asiento, el alivio fue instantáneo, pero no duradero. Una figura conocida se acercó, su mayor detractor, el mismo que había vacilado en sus palabras. Ahora tenía una expresión de curiosidad. «No creí que tu trabajo fuera tan bueno», dijo con un tono que desafiaba cualquier indicio de sarcasmo. Esa interacción dejó a Eduardo reflexionando. Había dado un paso monumental, pero el camino hacia la aceptación y el respeto aún estaba por construirse. Podía sentir la tensión floreciendo. Había mucho más en juego que solo una competencia. Ahora se enfrentaría a la necesidad de redefinir la dinámica con aquellos que alguna vez lo subestimaron. La competencia había sido un logro, pero la verdadera pregunta era, ¿cómo navegaría la nueva vida que surgía a partir de aquí? La respuesta no solo abarcaba su carrera académica, sino también su papel en un entorno que siempre había estado cargado de juicios y expectativas ajenas. Mientras la multitud se dispersaba, una nueva inquietud lo invadió. ¿Podría Eduardo seguir transformándose en el líder que siempre había querido ser? ¿O el desafío de la aceptación social podría desviar su camino nuevamente? Eduardo se sentó en su lugar, mientras el eco del aplauso aún resonaba en sus oídos. Era un momento de triunfo, pero también de confrontación interna. La expresión del detractor, lejos de ser una mera curiosidad, le susurraba la necesidad de una respuesta. ¿Cómo se definiría a partir de ahora en un mundo donde su voz ya comenzaba a resonar? Las viejas dudas batallaban en su mente. ¿Sería capaz de sostener esta nueva imagen de sí mismo? El camino hacia la transformación se extendía ante él, pero Eduardo sabía que ese camino no era lineal. La aceptación de los demás, aunque tentadora, resultaba menos significativa que la aceptación que debía encontrar dentro de sí mismo. Su visión del futuro cobró un nuevo matiz. Ya no se trataba solo de superar las expectativas ajenas. Ahora existía la posibilidad de definir su propia narrativa. Necesitaba respuestas, y en el fondo entendía que esas respuestas no llegarían solas. La noche posterior a la competencia, sintió cómo el peso de la incertidumbre se posaba en sus hombros. Se sentó en su escritorio, rodeado de libros y hojas de notas. En lugar de estudiar, se dedicó a reflexionar. Con una hoja en blanco frente a él, comenzó a escribir. ¿Quién soy realmente? ¿Qué deseo ser? Las preguntas surgieron como una catarata, cada una llevándolo a nuevos recuerdos, experiencias que modelaron su identidad. Eduardo optó por trazar un mapa de sus habilidades. Comenzó a anotar sus pasiones, desde la investigación hasta la oratoria y el deseo de inspirar a otros. Por primera vez,
no se detenía en los «no puedo» que habían marcado su pasado. Cambio de enfoque. En lugar de mirar lo que le faltaba, se centró en lo que ahora podía lograr. Este ejercicio, aunque desafiador, se convirtió en un acto liberador. A la mañana siguiente, decidió acercarse a sus compañeros de clase. Quería abrir un diálogo que antes le producía reticencia. Cada conversación era un paso hacia la construcción de su nueva realidad. En esos intercambios se dio cuenta de que no estaba solo en sus inseguridades. Muchos compartían las mismas luchas, lo que alimentó en él una conexión genuina. Encontrar su voz no solo significaba expresarse, sino también escuchar y entender a los demás. Con cada pequeña victoria, la confianza de Eduardo crecía. Se unió a un club de debate, donde la práctica de la oratoria le permitió fortalecer esa faceta de sí mismo que aún consideraba vulnerable. Allí, la presión de ser evaluado se transformó en una oportunidad de aprendizaje, un entorno donde las críticas eran constructivas y la retroalimentación se convertía en un motor para mejorar. Aprendió no solo a hablar, sino a persuadir, a cuestionar y, sobre todo, a defender sus ideas con fervor. Mientras su imagen pública cambiaba, en casa se veía obligado a manejar la percepción de su familia. Había un evidente escepticismo en los ojos de su madre. «Espero que esta no sea otra fase», le dijo un día, mientras limpian la mesa después de la cena. La conversación se tornó tensa, pero Eduardo sabía que este era su momento de reafirmar su compromiso. «No es una fase, mamá. Es un nuevo comienzo». Con esas palabras sembró una semilla de esperanza en su madre, pero también de expectativa en sí mismo. Sin embargo, en el fondo, el verdadero desafío seguía allí. La incertidumbre de cómo sus pares y su familia aceptarían su evolución lo acechaba, y sabía que aún quedaban muchos obstáculos por delante. Sintiéndose más fuerte pero aún vulnerable, Eduardo se preparaba para otro reto. Una invitación inesperada llegó a su correo. Un seminario sobre liderazgo estudiantil en el que podría participar. El miedo y la emoción compitieron en su pecho. Era un paso que podría consolidar todo lo que había logrado. Una oportunidad de mostrar no solo su crecimiento, sino también de comenzar a liderar. ¿Se atrevería a dar el salto o retrocedería ante el temor de no cumplir con las nuevas expectativas que él mismo había generado? La decisión estaba cerca, y con ella la posibilidad de que su verdadera transformación pudiera ser visible para todos. Eduardo despertó esa mañana sintiéndose atrapado entre su deseo de crecimiento y el miedo a fracasar. La invitación al seminario de liderazgo aún brillaba en su bandeja de entrada, como una promesa de lo que podía ser. Sin embargo, la voz de la duda resonaba con fuerza. ¿Qué pasa si no soy lo suficientemente bueno? A pesar de su esfuerzo por no permitir que la inseguridad lo dominara, la pregunta lo seguía como una sombra. Decidió que la única forma de enfrentar eso era confrontarlo directamente. Tomó una libreta y comenzó a escribir de nuevo, esta vez enfocándose en sus miedos, describiendo en detalle cada uno de ellos. Temo que no pueda conectarme con otros. Tengo miedo de que descubrirán que no soy un verdadero líder. Al poner esas inquietudes en papel, sintió que, de alguna forma, estaban perdiendo su poder. En la tarde, se dirigió a la biblioteca. La idea era buscar inspiración en biografías de líderes emblemáticos, personas que habían superado adversidades. Encontró el relato de una mujer que en su primera reunión como presidentesa de su institución había tambaleado en su presentación.
Sin embargo, su historia no terminó en la vergüenza, sino en la determinación de mejorar. Eso resonó en Eduardo, quien de repente comprendió que el camino hacia el liderazgo estaba pavimentado no con éxitos inmediatos, sino con intentos valientes y errores constructivos. Regresó a casa con una renovada energía. La vida de esa mujer se convirtió en un espejo de lo que él anhelaba. No se trataba de ser perfecto, sino de ser auténtico y perseverante. Con esa pasión ardiente, decidió que no asistir al seminario solo como espectador, sino como un participante activo. Pasó horas ensayando distintas presentaciones, preparándose para cada posible pregunta que pudiera surgir. En los días previos al seminario, todo se tornó una montaña rusa emocional. Cada vez que se encontraba pensando en el evento, su mente oscilaba entre el entusiasmo y el pánico. Se miró al espejo y se preguntó si realmente estaba listo para ello. Sin embargo, cada vez que dudaba, pensaba en lo que había ganado en las últimas semanas. Las conversaciones con sus compañeros, el avance en sus habilidades de oratoria y el creciente sentido de identidad estaban comenzando a consolidarse en un nuevo sentido de propósito. El día del seminario llegó. Eduardo se plantó frente al espejo una vez más, con la camisa bien ajustada y una corbata que había elegido con esmero. Se repetía mantras sencillos: «Soy capaz y merezco estar aquí». A medida que se acercaba a la entrada del auditorio, sintió que cada paso resonaba como un latido de su nuevo yo. Al entrar, se encontró rodeado de otros jóvenes, cada uno con sus propias dudas y aspiraciones. En ese instante, comprendió que no estaba solo en su lucha. Conectó con un par que compartía sus temores, y para su sorpresa, esa pequeña interacción lo motivó aún más. Compartir vulnerabilidades comunes fortaleció su determinación. Finalmente, cuando subió al escenario para presentar un proyecto, el nerviosismo retornó. Pero esta vez había algo diferente. Primera vez que sentía la adrenalina de un reto como una fuente de energía. Comenzó su exposición, no como un estudiante temeroso, sino como alguien que tenía algo valioso que ofrecer. Las palabras fluyeron, y aunque sintió el temblor de su voz en algunos momentos, lo confrontó con sinceridad. Al finalizar, recibió un aplauso entusiasta. Mientras descendía, el alivio y la euforia llenaron su pecho, y entendió que esa experiencia había sido más que un paso crucial en su desarrollo. Era una manifestación de todo lo que había estado trabajando. Pero tras el aplauso, al observar el dinámico intercambio de ideas que los moderadores promovían, se dio cuenta de algo inquietante. Había otras voces en la sala que podrían tener un impacto considerable, y una en particular se destacó entre las demás. Su detractor mencionado en días pasados, ese rostro que lo había atormentado durante tanto tiempo. A la salida, con el eco del aplauso todavía resonando en su mente, Eduardo sintió que su viaje estaba lejos de haber terminado. La confrontación con su past era inevitable. ¿Se atrevería a enfrentar al detractor y convertir esa experiencia en otra lección? ¿O se dejaría llevar por las viejas inseguridades? La respuesta estaba al alcance, y con ella, una nueva oportunidad de redefinir su camino lo esperaba. Eduardo respiró profundamente mientras se alejaba del auditorio. La adrenalina comenzaba a desvanecerse, dejándolo con un eco de satisfacción, pero también con un atisbo de inquietud. Esa presencia opresiva, su antiguo detractor, se convirtió nuevamente en un punto focal de su ansiedad. Sabía que ignorarlo no sería una opción. La incertidumbre que había sentido durante años
aquella que lo había mantenido en la sombra de su propio potencial. Necesitaba ser confrontada. Sin embargo, la duda se colaba de nuevo en su mente. ¿Y si todo esto es solo un espejismo? Se sentó en una banca del parque que quedaba cerca del auditorio, sintiendo cómo el aire fresco lo envolvía. Miraba a su alrededor, a las personas riendo, compartiendo momentos, sin la carga de las expectativas autoimpuestas que había cargado por tanto tiempo. ¿Por qué me cuesta tanto abrirme a los demás?, se preguntó, tratando de desentrañar esa parte de sí mismo que seguía anclada en el miedo. Reflexionó sobre su experiencia en el seminario, donde había logrado superar en parte su timidez, pero el viejo pánico comenzaba a manifestarse de nuevo. Decidió que era momento de actuar. Sacó su libreta y escribió algunas preguntas clave. ¿Qué impacto quiero tener en los demás? ¿Cómo puedo utilizar mis experiencias para contribuir positivamente en mi entorno? Con cada respuesta, una chispa de claridad emergía. Luis, su detractor, siempre había sido un recordatorio de su inseguridad, pero también podía ser el catalizador de su cambio. Al día siguiente, un nuevo desafío se presentaba ante él en su trabajo. Tenía una reunión crucial con su equipo, donde cada miembro debía presentar una idea innovadora. Eduardo sabía que se sentía más preparado que nunca, pero la sola idea de que Luis estuviera en la misma sala lo hizo temblar. Sin embargo, ¿no era eso exactamente lo que había estado buscando? Una oportunidad real para probarse a sí mismo, para demostrar que no era el chico tímido que había sido. Cuando llegó el momento, Eduardo se plantó frente a sus compañeros. En su pecho latía una mezcla de nervios y determinación. El recuerdo del seminario lo envolvía como un abrigo. Había hablado frente a una multitud, pero ahora lo haría ante sus pares, personas que, al fin y al cabo, podrían entender su perspectiva. Mientras exponía su idea, notó que el contenido fluía de él de manera natural. Sus compañeros escuchaban. La voz de dudosa calidad que había ocupado su mente se empezó a desvanecer. Cada palabra pronunciada parecía erguirse como un ladrillo en la construcción de su nueva identidad. Sin embargo, cuando terminó, la figura de Luis se hizo más prominente, casi desafiante. En un instante decisivo, Luis tomó la palabra para formular una crítica. En lugar de encogerse, Eduardo recordó los miedos anotados en su libreta. En ese momento, optó por transformar la crítica en un diálogo. Agradezco tu perspectiva, Luis. Tal vez haya aspectos que no he contemplado. Me gustaría entender mejor tus opiniones, dijo, logrando girar la conversación hacia un análisis constructivo. El giro en el ambiente fue palpable. Eduardo sentía que enfrentaba no solo un obstáculo de su entorno, sino una parte de sí mismo que siempre había evitado. La conversación se tornó más colaborativa y sus compañeros empezaron a contribuir. Cada palabra que intercambiaba con Luis se sentía como una victoria, una forma de reclamar su espacio en el mundo. Al salir de la reunión, el aire parecía más fresco, más ligero. Eduardo comprendió que la lucha con sus propios demonios era constante, pero se había hecho más fuerte. La transformación no se daba en momentos de gran epifanía, sino en acciones diarias en las que se atrevía a ser vulnerables. La noche lo sorprendió pensando en su próxima cita. Una serie de reuniones interdepartamentales donde, por fin, tendría la oportunidad de compartir su visión y habilidades en un entorno más amplio. Estaba decidido a llevar esa energía renovada y las lecciones aprendidas, pero al mismo tiempo su mente vio un nuevo obstáculo emerger.
La misma voz que había comenzado a silenciar había hecho eco unas horas después. Las viejas creencias sobre su insuficiencia. El momento de la verdad está por llegar. Resonó en su interior, mientras una pregunta inquietante emergía. ¿Podría realmente sostenerme en esta nueva versión de mí mismo? La incertidumbre volvía, pero esta vez se sintió listo para afrontar lo que el futuro le deparaba. El día de las reuniones interdepartamentales llegó con un ambiente cargado de expectativas. Eduardo se despertó, sintiéndose ansioso, pero decidido. La visión de lo que quería expresar se cristalizaba en su mente. Sin embargo, las dudas aún acechaban. Miró al espejo y se recordó a sí mismo las palabras que había escrito. No permitas que el miedo defina quién eres. Ahora era el momento de poner esas palabras en práctica. Al llegar a la oficina, el bullicio habitual le pareció casi ensordecedor. Compañeros de trabajo conversaban y reían, mientras él se dirigía a la sala de reuniones, sintiendo cada paso como una carga. Entró, saludó a sus colegas y tomó asiento. El ambiente era menos intimidante de lo que había anticipado, pero la presencia de Luis, sentado en la esquina, lo inquietaba. Su mirada resultaba casi amenazante, un recordatorio de la inseguridad que aún guardaba dentro. La agenda del día incluía discusiones sobre nuevos proyectos y estrategias. Cuando llegó su turno, Eduardo sintió que las respiraciones de sus compañeros se intensificaban en anticipación. Sin embargo, esta vez, la voz de su interior no lo traicionó. Con la libreta a su lado, recordó su compromiso de ser auténtico, de aprovechar la oportunidad. Comenzó a hablar sobre su propuesta, articulando su visión con claridad. A medida que compartía su idea, sintió como si la energía positiva comenzara a irradiar de él. Notó cómo los rostros de sus colegas se iluminaban con interés. Cuando terminó, se sintió en la cima de una ola emocional, un espacio donde el pánico se había transformado en empoderamiento. Sin embargo, antes de que la euforia se acomodara, Luis tomó la palabra. «Es buena idea, Eduardo», comenzó, y por un momento se sintió aliviado. Pero rápidamente las palabras cambiaron de dirección. Luis desglosó las debilidades del planteamiento. Su crítica era severa, casi punzante. En ese momento, el viejo habitante de su mente, el miedo a la invalidación, se susurró al oído. Eduardo se sintió tentado a cerrar la puerta de su defensa, a justificarse y refugiarse en el silencio. Pero esta vez algo era diferente. Recordando la reunión anterior, eligió no rehuir la confrontación. «Gracias por tus observaciones, Luis», respondió, manteniendo la calma. «Me gustaría entender mejor cómo ves esos puntos y qué alternativas propondrías». La respuesta sorprendió a todos. Luis, aturdido por la inesperada respuesta, comenzó a verbalizar sus críticas de manera más constructiva. Aquel pequeño cambio de dirección propició una dinámica diferente entre ambos. La tensión fue relevada por un diálogo más abierto. Los demás miembros del equipo empezaron a interceder, sugiriendo ideas adicionales y aportando alternativas que enriquecían la propuesta de Eduardo. Se podía sentir el ambiente cambiar, resonando con un aire de colaboración en vez de competencia. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Eduardo al darse cuenta de lo que había logrado. No solo había defendido su idea, sino que también había establecido un canal de comunicación con Luis, transformando su posición de adversidad en una de crecimiento. Esa conexión, aunque todavía frágil, le dio la pauta para seguir adelante. Al concluir la reunión, una sensación de triunfo lo envolvió.
No era solo su propuesta lo que había defendido, sino también su derecho a ser escuchado, a ser parte activa de su entorno. Sin embargo, la sombra de la inseguridad no desaparecería tan fácilmente. El mismo eco de la voz temerosa regresó a visitarlo, llevándolo a cuestionar su habilidad para mantener este nuevo equilibrio. Mientras se retiraba, pudo vislumbrar las siguientes etapas de su desarrollo. La próxima semana, su equipo participaría en una conferencia donde se invitaba a presentar ideas a un público más amplio. La incógnita se instaló de nuevo. ¿Sería capaz de sostener la imagen que había comenzado a esculpir? ¿Y qué desafíos internos tendría que enfrentar cuando se viera bajo la lupa del escrutinio? Con el corazón acelerado, comprendió que el verdadero reto recién comenzaba. La semana se deslizó rápidamente entre revisiones y ajustes. Eduardo pasó largas horas preparándose para la conferencia, sumergido en una mezcla de entusiasmo y nervios. La adrenalina de la reunión interdepartamental aún recorrido su ser, otorgándole un nuevo sentido de propósito. Cada día se sentía más que un observador de su vida. La piedra angular de su transformación parecía estar en ajuste continuo. Su mente se debatía entre la autoeficacia y el resquicio de duda que constantemente se interponía. Entre lecturas sobre presentaciones impactantes y técnicas de oratoria, Eduardo comenzó a señalar sus fortalezas y debilidades. Recordó las palabras de un mentor que le había aconsejado: el verdadero crecimiento empieza al aceptar lo que eres y lo que no eres. En una hoja de papel escribió sus habilidades: claridad al comunicar ideas, creatividad, habilidad para colaborar. En el lado opuesto, anotó sus miedos: la voz interna que cuestionaba su valor, la falta de experiencia frente a un público mayor, y en especial, el temor al juicio de Luis, un colega que parecía disfrutar de desbaratar propuestas con críticas mordaces. Con cada rehecho, comenzó a vislumbrar su personalidad detrás del temor. La inseguridad, a pesar de ser un eco persistente, empezó a sentirse menos como un monstruo y más como un compañero incómodo que le recordaba que la humildad también era fuerte. Sin embargo, la presión de la conferencia lo impulsaba a un estado mental aún más agudo. Debía superar no solo su miedo, sino también demostrar que, aunque frágil, su progreso era real. La noche anterior al gran día, Eduardo se quedó despierto. El insomnio alimentado por la ansiedad lo hizo repasar su presentación una vez más. Las luces apagadas de su habitación le brindaban la intimidad necesaria para confrontar sus pensamientos. Una luz tenue iluminó su libreta de notas, donde había escrito un último punto para cerrar su discurso. El verdadero crecimiento no proviene de no caer, sino de levantarse cada vez que lo hacemos. Era un mantra que resonaba como un eco en su mente. El día de la conferencia llegó. El ambiente era eléctrico. En la sala de exposición, la audiencia llenaba las sillas y la exigencia a su alrededor se palpaba en el aire. Eduardo se sintió como un artista que debía encontrarse a sí mismo en el escenario. Al subir al estrado, lo que antes parecía un abismo de inseguridad, ahora lo estimulaba. Eran sus experiencias, su voz, su historia. Tomó un respiro profundo y comenzó. A medida que se sumergía en su discurso, sintió una conexión con el público. Sus gestos y expresiones eran un reflejo de sus propias emociones. Cada palabra que pronunciaba parecía calar en la audiencia. Las cabezas asentían en aprobación, y eso lo llenó de energía. Pero aún en medio de la entrega,
Sus ojos buscaban a Luis. Encontró su mirada pensativa y algo le inquietó. ¿Estaría esperando la oportunidad de criticar nuevamente? Cuando llegó a la sección de preguntas, Luis fue de los primeros en levantarse. El latido de su corazón retumbó, pero esta vez se sintió diferente. Sería fácil caer en la trampa del pánico. En lugar de eso, lo miró, sosteniendo la mirada que durante tanto tiempo había asociado con el juicio. «Eduardo», comenzó Luis, «me parece que tu idea tiene potencial, pero...». La frase estaba incompleta, y Eduardo sintió cómo el miedo intentaba hacerse paso nuevamente. Sin embargo, esta vez estaba preparado. «¿Qué puntos consideras que podrían fortalecer la propuesta, Luis?», respondió con firmeza, interrumpiendo su propia tendencia a justificarse. La tensión de su respuesta desafió tanto a Luis como al resto de la audiencia. Se dio cuenta instantáneamente de que el resultado de esta interacción podría ser un hito significativo en su crecimiento. Luis quedó momentáneamente atónito, como si la respuesta de Eduardo le hubiera despojado de su poder habitual. Eduardo sabía que no solo se trataba de su idea, sino también de las dinámicas de poder en la sala. La dirección del diálogo estaba en sus manos. La respuesta de Luis fue reflexiva, y a medida que las nuevas ideas emergían de su colega, Eduardo sintió cómo la inseguridad empezaba a desvanecerse. Este momento, lleno de tensión, le enseñó sobre la resiliencia, sobre cómo abrazar la vulnerabilidad podía generar un espacio de crecimiento. A medida que la conferencia llegaba a su fin, Eduardo, con su voz más firme que nunca, pronunció un mensaje claro. El verdadero reto no es avanzar solo, sino abrir las puertas a la colaboración. Juntos somos más fuertes. Al salir del escenario, una oleada de satisfacción lo envolvió, pero en el fondo sabía que la verdadera prueba estaba por venir. La sensación de triunfo era efímera, pero la habilidad de haber afrontado sus miedos y plantear preguntas desafiantes le había otorgado una nueva herramienta. Al regresar a su escritorio, Eduardo no pudo evitar sentir que la transformación que había empezado era solo una pequeña parte de una jornada más extensa. Ahora, la mirada atenta de Luis era solo el ecosistema de un crecimiento compartido. Pero aún quedaba una pregunta sin respuesta. ¿Sería capaz de enfrentar el reto de mantener este nuevo equilibrio en el retorno a una cotidianidad que ya había aprendido a desafiar? Cada paso que daba Eduardo de regreso a su oficina le recordaba la distancia que había recorrido, pero también la incertidumbre que lo aguardaba. Su lugar de trabajo, un entorno generalmente familiar, ahora parecía una jungla llena de expectativas y posibilidades. La victoria personal de la conferencia había encendido una chispa interna, pero tendría que alimentar esa llama, en vez de dejar que se extinguiera en el día a día. Decidido a forjar un camino claro tras el triunfo, comenzó a estructurar un plan. Abrió su libreta y esbozó un nuevo proyecto, algo que, en su mente, había comenzado a formarse durante los ensayos. Fue el primer paso de un nuevo capítulo, la creación de un grupo de intercambio de ideas dentro de su equipo. Quería promover un espacio donde las críticas constructivas pudieran florecer sin el peso del juicio que lo había paralizado durante tanto tiempo. Eduardo se sentó frente a su computadora, el cursor parpadeando ante él como una invitación. Pero sirvió de espejo para sus inseguridades. ¿Cómo convencer a Luis y a los demás de unirse a esta iniciativa?, se preguntó. Esta vez no quería depender de la escritura para expresar sus ideas.
Quería que su voz, cargada de pasión y determinación, fuese la que abriera las puertas a este nuevo camino. Decidió organizar un encuentro informal, un café por ideas, donde los miembros del equipo pudieran compartir pensamientos y discutir sin las ataduras del entorno habitual. La idea lo emocionaba, pero al mismo tiempo lo atemorizaba. Estaba de nuevo al borde de esa línea difusa entre la autoafirmación y la duda que tanto le había costado cruzar. Tomó aire y se acercó a Luis. ¿Te gustaría participar en un café donde podamos discutir ideas y proyectos de manera más abierta? Propuso con una mezcla de determinación y nerviosismo. La mirada de Luis, inicialmente neutral, se tornó inquisitiva. Suena interesante, pero no estoy seguro si eso funcionará, respondió, dando un giro inesperado a sus expectativas. El desánimo amenazó con filtrarse en su mente, pero recordó su mantra: levantarse tras cada caída. Entiendo tus dudas, pero creo que un espacio así podría beneficiarnos a todos. Promover la creatividad y la colaboración es clave, replicó, sintiendo cómo el sudor le brotaba en la frente. Educar a Luis sobre la importancia de compartir y colaborar significaba más que simplemente presentar la idea. Implicaría demostrar su propia valía como mediador. Cada encuentro que Eduardo había imaginado en su mente comenzaba a tornarse real. Al contar también con la participación de otros colegas, la conversación fue tomando forma. Pronto, varias voces se sumaron a la idea, y un grupo heterogéneo se fue formando. Sin embargo, había un tema latente que lo inquietaba. Había asegurado verdaderamente su propia voz entre todas las demás. Esa continua duda lo llevó a preguntarse: ¿cuáles serían las dinámicas de ese grupo en el futuro? Al finalizar la primera reunión, un aire de satisfacción flotaba en la sala. La colaboración había generado ideas frescas, y Eduardo había encontrado su lugar en el seno del grupo. No obstante, un susurro inquietante persistía. No solo necesitaba hacer florecer esta nueva iniciativa, sino también lidiar con la posibilidad de que la inercia de lo habitual, a la que tanto temía, pudiera amenazar su esfuerzo. A medida que el proyecto avanzaba y Eduardo se iba consolidando como el facilitador del grupo, nuevas tensiones emergieron. Se dio cuenta de que, por más que intentara fomentar un ambiente abierto, todavía quedaban vestigios de la crítica mordaz de Luis. ¿Podría Eduardo mantenerse firme en su postura y romper esas viejas dinámicas que había intentado dejar atrás? Con cada reunión, la presión aumentaba. Algunos miembros del equipo comenzaron a expresar sus sentimientos sobre la falta de iniciativa en la implementación de ideas. La lucha interna de Eduardo crecía, moviéndose entre el deseo de ser un líder que empodera y el miedo de fracasar públicamente. ¿Sería capaz de sostener el equilibrio en un entorno que parecía tambalearse entre el cambio y la comodidad de lo conocido? El desafío estaba servido, y Eduardo se dio cuenta de que la transformación que había comenzado en el escenario de la conferencia era sólo el preámbulo de algo mucho más profundo. Sin embargo, este camino recién trazado lo llevó a una pregunta crucial. ¿Qué lecciones tendría que aprender para no solo sobrevivir, sino también prosperar en este nuevo entorno? La interrogante latente seguía pulsando, preparándolo para el siguiente paso en su propia evolución. Eduardo se encontraba frente a un nuevo umbral en su vida. Cada paso que había dado desde la conferencia lo había acercado a lo que siempre había deseado ser: un líder auténtico, alguien dispuesto a desafiar las expectativas y a construir un entorno de colaboración genuina.
Pero, a medida que su espacio de trabajo se consolidaba como un centro creativo, también crecían las tensiones internas. Las viejas heridas e inseguridades no desaparecieron por arte de magia. Aún resonaban en su mente, recordándole que el camino hacia la plenitud estaba repleto de obstáculos y aprendizajes. Su decisión de crear el grupo Café por Ideas había sido un gran paso, pero con él también llegó la responsabilidad de cultivar un ambiente donde cada voz pudiera brillar. Durante las reuniones, notó que la voz de Luis, su antiguo detractor, aún sarcástica y criticona, a veces eclipsaba los aportes de los demás. Este ciclo de desconfianza marcó la pauta y dejó a Eduardo buscando formas de apaciguar la dinámica. Sin embargo, sabía que no podía dejar que la sombra del pasado dominara el presente. Era el momento de confrontar sus miedos con la madurez que había cultivado. Una tarde, tras una reunión que se había tornado tensa por el tono cortante de Luis, Eduardo decidió que era hora de abrir el diálogo. Su corazón latía con fuerza mientras diseñaba las palabras que usaría para abordar la situación. En lugar de atacar, quería plantar una semilla de colaboración. Se acercó a Luis cuando los demás comenzaron a retirarse, invitándolo a un café en privado. Luis, sé que a veces mis ideas no son del todo bien recibidas, y aprecio que lo digas. Quiero que entiendas que valoro tu perspectiva. A veces me gustaría saber cómo podríamos unir fuerzas en lugar de estar en lados opuestos, dijo con sinceridad. La tensión en la sala se desvaneció, y la vulnerabilidad le otorgó una nueva dimensión a su conversación. Luis, sorprendido por la propuesta, dudó un instante antes de responder. No esperaba que lo tomaras así. Tal vez he sido demasiado crítico, admitió. La apertura generada entre ambos comenzó a desdibujar los límites que hasta ahora habían marcado su relación. En lugar de rivalidad, surgió la posibilidad de avanzar juntos. Ese día, Eduardo logró una victoria personal significativa. No solo se sintió más seguro en su papel de líder, sino que también descubrió que el proceso de confrontar y transformar las tensiones podía llevar a resultados constructivos. Las heridas del pasado comenzaron a cicatrizar, demostrando que, aunque el camino hacia la superación personal y profesional es arduo, cada paso cuenta. A medida que los meses avanzaban, su grupo de intercambio se volvió un referente dentro de su departamento. Cada reunión estaba impregnada de energía creativa que antes no se había logrado, y Eduardo encontró su centro en este nuevo rol como facilitador. En cada conversación había logrado trascender la duda que tantas veces le había robado la voz. Ahora hablaba con autoridad, expresando ideas mientras escuchaba atentamente a sus colegas. La confianza floreció y se sintió cómodo asumiendo más responsabilidad. Sin embargo, la mayor satisfacción llegó cuando recibió una llamada del director del departamento. Eduardo, hemos estado observando el impacto de tu trabajo. Nos gustaría que lideraras un seminario sobre liderazgo y colaboración, le comunicó. Fue un reconocimiento que solidificó su autoestima y validó el esfuerzo que había volcado en su equipo. Por primera vez, sus luchas internas se reflejaron en un contexto externo que también lo validaba. El día del seminario se acercaba, y aunque los nervios volvían a aparecer, ahora Eduardo podía recordarle a su ansiedad que había recorrido un largo camino. En la preparación, decidió incorporar su propia historia de transformación y resiliencia. Tanto sus éxitos como sus desafíos servirían de lección para los demás.
Era el momento de sacar a relucir todo lo que había aprendido, de poner en práctica lo que había cultivado, la autenticidad de su liderazgo. El seminario fue un éxito rotundo. La sala se llenó de participantes que compartieron sus experiencias y aprendieron sobre la importancia de construir un entorno colaborativo y solidario. En ese preciso instante, Eduardo se dio cuenta de que no sólo había logrado dirigir una reunión o presentar una idea. Había creado un espacio donde las voces se unían, donde cada persona se sentía valorada. La conexión que había cultivado con cada miembro de su equipo había germinado en algo más grande que él mismo. Cuando finalizó, mientras los aplausos resonaban y la satisfacción lo envolvía, Eduardo sintió que había conquistado una cima importante en su vida. Había pasado de ser el chico inseguro que dudaba de su lugar en el mundo a un joven líder que, a través de la adversidad y el crecimiento, había encontrado su voz. La transformación no fue solo suya. Había impactado en muchas vidas más, inspirando a otros a destacar en su autenticidad y a luchar por la cooperación. Eduardo regresó a casa, la sonrisa aún iluminando su rostro, imaginando todo lo que estaría por venir. Había encontrado su lugar, su voz y su propósito. Podía mirar hacia el futuro con confianza y convicción, sabiendo que cada paso en su camino hacia adelante estaba anclado en el reconocimiento de su propio valor. Este capítulo no solo cerró un ciclo de transformación, sino que abrió un nuevo capítulo donde todos los desafíos y victorias quedaban entrelazados. Eduardo había demostrado que el verdadero crecimiento surge del amor por uno mismo, del reconocimiento de nuestras capacidades y del coraje para enfrentar tanto las adversidades como las oportunidades. Había encontrado no solo un propósito, sino también su verdadero potencial. Un viaje que apenas comenzaba. No esperen ni un segundo más para ser parte de historias como esta. Suscríbanse inmediatamente al canal. Cada me gusta cuenta. Alimente este algoritmo para recibir más contenido exclusivo. Además, comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y por favor, compartan este video con al menos 5 amigos que necesiten inspiración. El momento de mostrar su apoyo es ahora.